Buenos días a todos. Yo soy María Sonmonti y voy a estar hablando sobre la medición de amonio en agua que realizamos en el web. Primero empecemos hablando un poco sobre el amonio. El amonio es un catión, lo que quiere decir que es un ion que está cargado positivamente y que está formado por nitrógenos e hidrógenos. Como vemos en la imagen, el nitrógeno en el centro, por ser eh, más electronegativo que los hidrógenos, y generando enlaces covalentes, por ser no metales, con los hidrógenos, 4 enlaces. Además, este es un compuesto que forma parte del ciclo del nitrógeno. Mis compañeros de las especies del nitrógeno también estuvieron hablando un poco de este ciclo, pero bueno, ahora voy a volver a hablar un poco más para volver a recordar la parte de amonio. El ciclo del nitrógeno está constituido por 5 pasos. La fijación del nitrógeno, la amonificación, la nitrificación, asimilación y desnitrificación. El nitrógeno atmosférico constituye un 78% de los gases que están presentes en la atmósfera, pero en este estado la mayoría de los microorganismos no lo pueden asimilar, excepto algunas bacterias, como son las bacterias del género Rhizobium y también cianobacterias. En el caso de las bacterias del género Rhizobium, estas se encuentran formando nódulos en las raíces de las plantas en simbiosis con las plantas. En cambio, las cianobacterias no necesitan de simbiosis para poder fijar el nitrógeno. Este nitrógeno fijado se va a transformar en amoníaco y este amoníaco en amonio por un proceso de amonificación por otras bacterias. El amoníaco no solamente lo vamos a encontrar a partir del nitrógeno que se fija por las bacterias, sino también por la descomposición de la materia orgánica, que acá en la imagen la vamos a ver esquematizada con las plantas, este animalito, la ratita, eh, que tienen proteínas, tienen ácidos nucleicos, o sea que contienen nitrógeno. Bacterias y hongos van a descomponerlo generando amoníaco, y de este amoníaco, amonio. Pero estos compuestos siguen sin poder ser asimilados por las plantas. Entonces, unas bacterias nitrificantes, que se llaman nitrosomas, nitrococos, van a generar nitritos. Nitritos tampoco pueden ser asimilados por las plantas, entonces, por otras bacterias, que se llaman nitrobacter, van a generar nitratos. Ahora, en nitratos, las plantas sí pueden asimilar este compuesto. Ahí este proceso lo llamamos asimilación. El último proceso del ciclo del nitrógeno es la desnitrificación, en el cual bacterias desnitrificadoras como Bacillus y Pseudomonas van a devolver estos nitritos a nitrógeno gaseoso a la atmósfera, finalizando entonces, bueno, el ciclo del nitrógeno. Ahora volviendo al amonio. El consumo del amonio en el agua no se relaciona con problemas perjudiciales para la salud, pero sí las concentraciones más altas se relacionan con alteración en la calidad del agua, en el color, en el sabor, en el olor, por el crecimiento de algas microscópicas. Por esto, en la ley 11.220 se establecen unos límites. Un límite recomendado es de 0,05 partes por millón y un límite obligado es de 0,5 partes por millón. Y bueno, para empezar con la medición de amonio en agua, vamos a tener que ir buscando los elementos que necesitamos. Un guardapolvo, guantes, protocolo y cuaderno de la medición. El kit de amonio, que es el número 10, que está en la heladera y que contiene solución stock diluida, citrato alcalino, solución control de calidad, nitrocruciato de sodio y fenol. Vamos a necesitar de hipoclorito de sodio, que está fraccionado en tubos de Eppendorf dentro de las heladeras y que vamos a ir usando uno diferente en cada medición. Agua destilada, micropipetas y tips, gradilla, tubos de can,
las muestras almacenadas en la heladera, vórtex, platina de calentamiento y espectrofotómetro. La medición de amonio que hacemos en el CUEM se basa en la técnica de fenato modificado. En esta interacciona fenol, hipoclorito de sodio y amonio para generar el azul de indofenol. Como podemos ver en los dibujos esquemáticos de tubos de Kahn, en el primero, que habría una menor concentración de amonio, no se genera esa coloración azul que debería generarse por la reacción del azul de indofenol. En cambio, en los tubos siguientes, donde se esquematizaría el aumento en la concentración de amonio, en cada uno de los tubos, mayor concentración de amonio, la intensidad en la coloración azulada es cada vez mayor. A su vez, para que se produzca esta interacción y esta reacción, se necesita un medio alcalino. Y este medio alcalino se proporciona con el citrato alcalino, que lo vamos a incorporar con la solución oxidante que voy a hablar en la próxima diapositiva. Y además usamos nitroprusiato de sodio para disminuir las interacciones y así aumentar la sensibilidad de la técnica. Bueno, en la preparación, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a medir, además de buscar todos los elementos necesarios, es preparar la solución oxidante. Se necesitan 400 microlitros de agua destilada, 95 microlitros de citrato alcalino y 5 microlitros de hipoclorito de sodio, que ese es el que decía que va a estar fraccionado en tubos de Eppendorf en la heladera y que por cada nueva solución oxidante se usa un tubo nuevo de los Eppendorf. Cuando lo terminamos de usar, se descarta el contenido del Eppendorf. Y la cantidad de solución oxidante va a depender también de la cantidad de muestras que tengamos que medir, ya que a todos los tubos se le agrega la misma cantidad de solución oxidante. Tenemos que recordar que nuestra medición la hacemos por duplicado. Entonces acá ponemos en la primera columna, usamos blanco, 4 testigos, QC, muestra, que acá está esquematizado con una sola muestra, pero podrían ser más, y una muestra al azar en la cual se le hace el análisis de recuperación. Como primer paso, entonces, ahora que ya tenemos preparada la solución oxidante, vamos a agregar la solución stock diluida. Para todos los testigos es la misma solución stock diluida, lo que va a ir variando es la cantidad de solución stock que se les va agregando. Y también se le va a agregar esta solución stock diluida a la muestra en la que nosotros elegimos hacer el análisis de recuperación. Lo vemos acá abajo. El siguiente paso es agregar la solución oxidante. Esta solución oxidante se le agrega a todos los tubos la misma cantidad, 270 microlitros. El próximo paso, agregar la solución QC, que es bueno, solo se le agrega el QC. Después seguimos con el agua destilada, que lo vamos a agregar al blanco, a los 4 testigos y al QC. Y también a la muestra en la que nosotros elegimos hacerle el análisis de recuperación, en la que no tiene la adición del stock. Después seguimos con las muestras, recordemos que son las muestras de la heladera, y eso solo, bueno, se lo vamos a agregar a la muestra y a la muestra en la que le estábamos haciendo el análisis de recuperación. Una vez que terminamos con todos estos pasos, pasamos a la campana con el extractor y empezamos a agregar fenol a todos los tubos, la misma cantidad, 110 microlitros. Después de este paso, el último para agregar es el nitroprusiato de sodio, también 110 microlitros. Ahora que ya terminamos de agregar todo, tenemos que agitar cada uno de los tubos en el vórtex. Cuando ya los agitamos a todos, llevamos la platina de calentamiento debajo de la campana, colocamos todos los tubos y ponemos una temperatura de 30 grados que la vamos a mantener por 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, sacamos los tubos y los dejamos enfriar por otros 15 minutos para así poder medirlos.
Es una medición espectrofotométrica, entonces vamos a usar el espectrofotómetro. En el caso de esta medición, la longitud de onda que vamos a usar es la de 640 nanómetros. El primer paso es calibrar el espectrofotómetro con un tubo de can que va a contener agua destilada. Una vez que lo calibramos, vamos a empezar a medir cada uno de los tubos de nuestra medición. Y los vamos anotando a los valores de transmitancia en el cuaderno de la medición. Y estos valores que nosotros anotamos en el cuaderno los vamos a cargar en la computadora de Atlantis. Y no tenemos que olvidar que hay que anotar en el cuaderno la temperatura ambiente, ya que en las reacciones mucho te influye la temperatura. Bueno, ahora que ya vimos cómo es la medición, podemos estudiar un poco las estadísticas. Acá podemos ver que tenemos un total de 480 muestras medidas. Y en estos 3 gráficos se va a estar esquematizando más o menos lo mismo. La concentración de amonio según la cantidad de muestras. En este primero, nosotros vemos un gráfico de boxplot en el cual la mediana es de 0,5 partes por millón. Pero tenemos un rango que va desde 0 hasta 8 aproximadamente. En el siguiente gráfico también vemos la cantidad de agua, de muestras medidas, y la concentración de amonio. Como vemos, la mayoría está entre 0 y 1 parte por millón. Y algunas muestras se encuentran por encima de 4. Ahora, en este último gráfico, también volvemos a ver la cantidad de muestras medidas, la concentración de amonio y el tiempo en el que se estuvieron midiendo. Como podemos ver en el principio de la medición, había más muestras que quedaban lejos del 0. Recordemos que el límite máximo es de 0,5 partes por millón. Y había muchas muestras que se encontraban por encima. A medida que fuimos ajustando un poco más la técnica, se ve cómo las concentraciones de amonio empiezan a bajar y acercarse al 0, estando la mayoría en 0, y por eso vemos esa línea negra de todos los puntitos. En estas estadísticas, acá en la primera, lo que se evalúa son las unidades de desvío estándar de amonio. Lo ideal es que siempre oscile entre 2 y menos 2 unidades de desvío estándar. Como podemos ver en el principio de la medición, si bien la mayoría se encontraban por encima de 0, debajo de 2, pero algunas se iban escapando por encima de 2. Fuimos ajustando un poco más la técnica hasta que ahora llegamos a estar dentro de este rango de menos 2, 2. Ahora, en la de abajo, que lo que estamos evaluando es el coeficiente de variación porcentual del QC, lo ideal es que nuestros valores se encuentren por debajo del 10%. Lo mismo que lo que estábamos evaluando antes, en un principio, la medición, hasta que pudimos encaminarnos un poco más, se encontraba con valores por encima de lo esperado del 10%. Y ahora se está empezando a acomodar por debajo. Acá tenemos la pendiente, debajo de la ordenada del origen, y me detengo en este, que es la suma de cuadrados desvío estándar, porque todavía no tenemos un valor, que nosotros digamos un valor de corte, de suma de cuadrados desvío, pero lo tenemos que mantener mirándolo en cada medición para poder ajustar en algún momento un valor de corte que nosotros consideremos que está bien, porque en nuestra medición, en la de amonio, Atlantis tiene la capacidad de poder elegir si para la medición que nosotros hicimos y que cargamos, lo mejor es un ajuste curvo hiperbólico, que ahí se evalúa con la suma de cuadrados desvío, o si lo mejor es un ajuste lineal con R cuadrado. Y ahora abajo de todo
vemos el gráfico de la recuperación. Lo ideal en la recuperación es que esté en 100%. Como vemos también acá, en un principio no venía muy bien, y ahora se están empezando a acomodar un poco más cerca del 100%. Entonces, ahora muestro estas dos imágenes para que les pueda mostrar lo último que estuvo pasando en la medición de amonio. El blanco tiene una tenue coloración azul. Capaz en esta imagen no se llega a apreciar tanto, pero la diferencia es que las muestras, perdón, no sé si se me escucha por la perra ladrando, si no cualquier cosa me cortan y lo vuelvo a decir. Bueno, entonces el blanco que tiene, listo, listo. El blanco que tiene esta coloración, que es un poco azul más tenue, pero que todos los testigos, pero de todas formas tiene una coloración, y las muestras son incoloras, excepto a la muestra en la que se hizo la recuperación. Pero en una muestra que medimos, que le hicimos el análisis de recuperación, no tuvo ninguna coloración, y el valor que nos daba en la transmitancia era cercano a 0. Entonces, decidimos medir dos muestras con recuperación. Y eso es lo que vemos en la segunda imagen. Está hecho por duplicado. En este no se le adicionó el stock, en este se adicionó el stock y adquirió una coloración azulada, pero en esta otra muestra, que se hicieron los mismos pasos, no adquirió ninguna coloración. Entonces, lo que estamos probando ahora, como la reacción, la técnica de Fenato necesita de un medio alcalino, alcalinizar aún más el medio con hidróxido de sodio, y estuvo dando unos mejores resultados. Por lo menos algunas muestras que habíamos medido y que tenían valores de concentración de amonio de 0, se acercaron a una tonalidad, una coloración más cercana a lo que es el blanco. Así que, bueno, vamos a seguir probando por ese camino de alcalinizar aún más el medio para ver si podemos tener mejores resultados.